En la penumbra digital, donde las opiniones nacen y mueren en cuestión de segundos, una verdad incómoda, una revelación casi herética para el mundo globalizado, ha comenzado a arder con la fuerza de un incendio forestal. ¿Alguna vez han pensado, amigos, que esas leyes nuestras que a veces nos parecen un trámite, una molestia burocrática, como los precios diferenciados en Chichén Itzá o la complejidad de los permisos para extranjeros, son en realidad el objeto de una profunda y amarga envidia por parte de las naciones más poderosas del mundo? Que mientras ellos se desmoronan, nosotros, en silencio, ¿hemos construido una fortaleza? Pues bien, prepárense, porque hoy vamos a desvelar cómo el mundo, especialmente estadounidenses, europeos y japoneses, miran con celos nuestra Constitución, catalogando a México como un modelo a seguir, un bastión que protege a su gente. Todo comenzó, como suelen hacerlo las grandes revoluciones de nuestra era, con una simple publicación en la red social X, antes conocida como Twitter. Un extranjero, un expatriado viviendo en México, compartió su asombro, su shock cultural, al enfrentarse a la muralla legal que protege nuestra soberanía. Su mensaje no era un ataque, sino un análisis crudo, casi quirúrgico, de nuestras leyes de hierro. En cuestión de horas, esa publicación se convirtió en un fenómeno viral, alcanzando casi 9 millones de visualizaciones. Millones de personas en todo el mundo leyeron, compartieron, sobre todo, reflexionaron sobre las palabras de este extranjero, y lo que vieron en el espejo de México fue el reflejo de la debilidad de sus propias naciones. El autor del post recopiló, una por una, las reglas que México impone a quienes vienen de fuera. Y debo decir, lo hizo con una precisión que dejó a muchos sin aliento. Tantos, que miles de extranjeros, después de leerlo, no pudieron evitar mirar a sus propios gobiernos con una mezcla de decepción y rabia. ¿Qué fue lo que dijo este hombre que causó tal revuelo? ¿Y por qué el mundo desarrollado de repente nos ve con tanta admiración? Acompáñenme, porque vamos a desgranar este fenómeno, comentario por comentario. La publicación comenzaba con una pregunta, una daga lanzada directamente al corazón de los soñadores que ven a México como un paraíso fácil. ¿Ustedes de verdad creen que por casarse con una mexicana o un mexicano, ya tienen asegurada su vida aquí para siempre? Con esa frase, destrozaba un mito. Y a continuación, comenzaba la lección de realismo. Primero, la visa por matrimonio. El autor lo describió con una frialdad brutal. Si tu cónyuge mexicano fallece, se acabó el juego. Tu visa de residente, ese papel que creías tu ancla, se evapora al instante. Game over, escribió. Detalló que, si existen hijos mexicanos de por medio, la ley, en un acto de pragmatismo, te permite cambiar tu estatus a una visa de residente para cuidar de esos niños, que son, ante todo, ciudadanos mexicanos. Pero si no hay hijos, la realidad es implacable. Tienes que hacer las maletas y volver a tu país. Es como si te pulsaran el botón de expulsión sin previo aviso. Sin embargo, en un giro de ironía, añadió que nuestro país, en su infinita misericordia, te concede un plazo de entre 7 y 14 días para que organices el funeral, empaques tus recuerdos y te marches. Una cortesía final antes de mostrarte la puerta. El siguiente golpe fue dirigido a la idea del retiro dorado. La visa de jubilado. Aquí, el mensaje fue aún más directo. Si tienes dinero, hablamos. Si no, ni lo intentes. Para retirarte en nuestro paraíso, explicó, debes demostrar una solvencia económica abrumadora. Tienes que tener millones de pesos durmiendo en una cuenta bancaria o un flujo mensual de pensión que supere con creces el ingreso de la mayoría. El autor del post lo dijo con un sarcasmo afilado, es como si México te dijera, claro que puedes venir a disfrutar de nuestras playas y nuestro sol, pero solo si vienes a gastar tu fortuna aquí. México no es un albergue para los desempleados o los fracasados de los países ricos que quieren venir a vivir a costa nuestra. Con esto, tocaba una fibra sensible, el problema de la gentrificación que ahoga a ciudades como la Ciudad de México, San Miguel de Allende o Los Cabos, donde los locales son desplazados por extranjeros que elevan el costo de vida a niveles insostenibles. Nuestra ley, en esencia, filtra. No queremos parásitos, queremos inversores. Luego, abordó el tema del trabajo, y aquí es donde nuestra Constitución brilla con una luz propia y cegadora. La visa de trabajo, explicó, no es un derecho,
es un privilegio condicionado. Para que una empresa pueda contratar a un solo profesional extranjero, primero debe justificarlo ante el Estado. Debe demostrar que no existe un mexicano capacitado para ese puesto. Es el artículo 32 de nuestra Constitución en acción, que establece la preferencia de los mexicanos sobre los extranjeros en igualdad de circunstancias. En pocas palabras, primero nuestra gente. Y no solo eso, existen categorías laborales enteras, profesiones completas, que están estrictamente prohibidas para los extranjeros. ¿La razón? Simple y poderosa, para que no le roben el pan de la boca a un mexicano. Esto redefine por completo el papel del extranjero en nuestra economía. No vienes a competir, vienes a aportar algo que no tenemos. Eres un especialista, un técnico de alto nivel, un directivo con conocimientos únicos. Si quieres invertir, las reglas son similares. Puedes abrir tu empresa, claro, pero en sectores estratégicos, la participación extranjera está limitada. El autor lo describió con una metáfora brillante. México te permite entrar a la casa, pero las llaves, el control, siempre, deben estar en manos de un mexicano. Y entonces llegó al punto más candente, la joya de la corona de nuestra soberanía, la propiedad de la tierra. Aquí, la ley es un muro de granito. Un extranjero, bajo ninguna circunstancia, puede poseer directamente la propiedad de la tierra en la zona restringida. ¿Y qué es la zona restringida? Una franja sagrada de 100 kilómetros a lo largo de nuestras fronteras y 50 kilómetros a lo largo de nuestras costas. Nuestras playas, nuestras selvas fronterizas, nuestros desiertos limítrofes, no están en venta. Un extranjero puede comprar una casa, un departamento, sí, pero la tierra sobre la que se asienta no será suya jamás. Debe hacerlo a través de un fideicomiso, un mecanismo legal donde un banco mexicano mantiene la titularidad de la tierra y le concede al extranjero el derecho de uso. El autor lo llamó un sistema diseñado para que ningún extranjero eche raíces permanentes en nuestro suelo más valioso. Esto, que para nosotros es conocimiento común, para el mundo fue una revelación. Un acto de genio soberano. Es la materialización de un grito histórico: las playas de México son de los mexicanos. Es el legado de siglos de invasiones, de pérdidas territoriales, de ver cómo potencias extranjeras se apoderaban de lo nuestro. Nuestra Constitución aprendió la lección y la grabó en piedra. Incluso en el turismo, la regla es clara. En los tesoros de nuestra nación, como Chichén Itzá o Teotihuacán, gestionados por el INAH, los precios son dobles. Un mexicano, con su credencial, paga una tarifa simbólica. Un extranjero paga el precio completo, a veces varias veces más. Y esto no es discriminación, es justicia. Es nuestro patrimonio, y los extranjeros pagan por el privilegio de admirarlo, mientras que nosotros contribuimos a su mantenimiento como dueños de casa. Finalmente, tocó el tema de la residencia permanente, la llamada tarjeta verde mexicana. El autor fue tajante, ni en sus sueños más locos. Los requisitos, explicó, son tan extremos que la hacen casi inalcanzable. Debes haber vivido legalmente en el país por 5 años consecutivos, pasando más de 183 días al año en territorio nacional, demostrar ingresos que duplican el salario mínimo y, después de todo eso, pagar una tarifa considerable. El mensaje de México es cristalino: te damos la bienvenida para que nos visites. Te abrimos las puertas para que gastes tu dinero aquí. Pero si quieres quedarte para siempre, si quieres ser uno de nosotros, tienes que demostrar una lealtad, un compromiso y una contribución económica que esté a la altura de ese honor. El autor cerró su análisis con una conclusión que resonó en todo el mundo. Puede que todo esto parezca excesivamente estricto, pero no me disgusta en lo más mínimo. Es la estrategia de supervivencia de una nación que se protege a sí misma. Es directo, es claro, y no pide disculpas. Pero esperen, la publicación no terminaba ahí. Añadió un apéndice, una aclaración crucial. Señaló que estas reglas de hierro no se aplican por igual a todos. La dureza, la exigencia, está dirigida principalmente a los ciudadanos de países desarrollados, japoneses, estadounidenses, europeos. Para los trabajadores migrantes de nuestros países vecinos y de Asia, como Vietnam, Indonesia o Filipinas,
la situación es completamente distinta. Existen cientos de miles de ellos trabajando legalmente en México, en la manufactura, la construcción, el cuidado de ancianos. Se han convertido en la columna vertebral de muchas industrias. ¿Por qué esta diferencia? El autor lo explicó con una lógica económica impecable. A medida que la economía de México ha mejorado y el nivel educativo de los mexicanos ha aumentado, la gente prefiere el trabajo de oficina. Esto ha creado un vacío en los trabajos que requieren esfuerzo físico o cuidados a largo plazo. Los trabajadores de otras naciones vienen a llenar ese vacío, un vacío que nuestra propia gente ya no quiere ocupar. Es, en esencia, una gestión migratoria que considera la estructura económica del país en su totalidad. Una estrategia, no un accidente. Después de escuchar este análisis tan detallado, es imposible no sentirse impresionado. Pero, ¿qué opinaron otros extranjeros al respecto? ¿Cómo reaccionó el mundo ante este retrato de un México ferozmente protector? Abróchense los cinturones, porque los comentarios son aún más reveladores. El primero decía, teniendo un ejemplo tan brillante como México, a los burócratas y políticos de mi país, Japón, ni siquiera les importa. ¡Qué envidia me da México! Aunque bueno, últimamente su peso está tan fuerte que ya ni para ir de turista me alcanza. ¡Qué tristeza! El siguiente comentario destilaba una profunda decepción con su propio gobierno. Escribió, quizás suene mal para México, pero si incluso un país como el suyo puede pensar y construir un sistema así, ¿qué pasa con nosotros en Estados Unidos? ¿Por qué somos tan estúpidos? ¿Acaso nuestros políticos son más tontos que los mexicanos? Es realmente frustrante. Sin embargo, también hubo quien lo vio desde otra perspectiva. Uno comentó sobre el requisito de los millones en el banco para la visa de jubilado. Por favor, para cualquier estadounidense con ahorros, esa cantidad es pan comido. Es un filtro muy fácil de pasar. Pero la gran mayoría eran voces de absoluta aprobación. Esto es lo que me parece normal. Las leyes de mi país, Alemania, son las que son anormales, demasiado laxas. Me opongo firmemente a las políticas de inmigración que tenemos. Otro usuario comparó de forma mordaz, esto debería ser el estándar internacional. El único país que ofrece beneficios y seguridad social a los extranjeros casi sin pedir nada a cambio debe ser el nuestro. ¿Somos idiotas o es que el enemigo ya se ha infiltrado a tal nivel en nuestra política que estamos regalando el país? Con razón nuestra nación está en decadencia. Incluso hubo quien propuso la solución más directa. No entiendo por qué no simplemente copiamos el sistema mexicano. Copien su constitución. Probablemente no lo hacemos porque estamos controlados por intereses que no son los de nuestro pueblo. Otro comentario, lleno de ira, continuaba, incluso ahora, no es tarde para cambiar nuestras leyes. Desearía que todos los extranjeros que viven de nuestros impuestos se fueran a su casa mañana mismo. Este otro análisis fue particularmente interesante. Gracias por esta perspectiva tan acertada. Seguramente México tuvo que pasar por muchas lecciones dolorosas para llegar a ser así. Mientras tanto, en mi país, los viejos medios de comunicación y la vieja clase política, lo peor de lo peor, siguen dominándolo todo. Solo debaten sobre sus asuntos internos y no les importa en absoluto la gente. Creo que la hipocresía y las mentiras de la prensa progresista son las culpables del estancamiento de nuestras economías durante 30 años. Y por supuesto, no faltaron los vítores directos a nuestro país. México es un gran ejemplo. No necesitamos importar más mano de obra barata. Eso solo aumenta la inmigración ilegal y la gente que vive de las ayudas sociales. Al final, solo aumentan los números de la población, pero cuando nuestra gente sufre, a nadie le importa. Hay que reforzar los controles de entrada ya. Que los ilegales se vayan a su casa y que ese dinero se invierta en nuestro propio país. Alguien más planteó una pregunta que nos debería hacer reflexionar. Amo México, he ido varias veces. Antes, todo era barato y por eso muchos íbamos de vacaciones. Pero ahora, creo que la gente se va a otros lugares. Un amigo que fue el año pasado me dijo que la situación económica de México y la de mi país ya son muy parecidas. Entonces, ¿por qué sus políticas son tan diferentes y protectoras?
¿Será que la visión de sus políticos es fundamentalmente distinta a la de los nuestros? Un usuario de buen corazón incluso resumió toda la publicación para los que llegaban tarde. El sistema de visas y residencia de México es extremadamente estricto para los extranjeros. La visa por matrimonio termina si el cónyuge muere. La jubilación requiere una fortuna. La visa de trabajo prioriza a los mexicanos. Comprar propiedades está restringido. Las atracciones turísticas cobran más a los extranjeros. La residencia permanente es casi imposible de obtener. En resumen, México da la bienvenida a los turistas que traen beneficios económicos, pero tiene una estrategia clara para proteger a sus propios ciudadanos como máxima prioridad. Los elogios continuaron, cada vez más encendidos. Este es el sistema que un país debería tener para protegerse. Se nota que de verdad están trabajando por su gente. Los políticos y burócratas de mi país, comparados con los de México, dan vergüenza ajena. Cobran salarios altísimos por no hacer nada. ¡Qué descaro! No es tarde, vayan y copien su sistema entero ahora mismo. Este otro coincidía, es un sistema poderoso. Un sistema que diferencia clara y sólidamente entre nacionales y extranjeros. Ya es hora de que en el Reino Unido construyamos un mecanismo así. Y con una simplicidad aplastante, ¿no es esto lo más lógico del mundo? Proteger a tu país, proteger a tu gente, proteger tu estilo de vida. Eso es lo que se supone que deben hacer. Lo que no es normal es mi país. Nuestro gobierno, nuestros burócratas, sus ideas y sus sentimientos, ya no son normales. Un analista japonés arrojó más luz sobre la situación en su propia nación. El sistema de Japón ha sido distorsionado por las federaciones empresariales que quieren mano de obra extranjera barata y por el partido en el poder que quiere las donaciones de esas federaciones. Las leyes de inmigración, los permisos de trabajo, la residencia permanente y la compra de bienes raíces están hechas un desastre. Tardaremos décadas en volver a un estado de normalidad como el de México. Otro aportó un dato histórico, es porque tuvieron políticas migratorias que fracasaron en el pasado. Aprendieron de sus errores y por eso se volvieron estrictos. El gobierno de mi país debería tomar nota. Y con una visión más profunda y cínica, es que nuestro gobierno no es un gobierno para nuestra gente. Son falsos patriotas sirviendo a intereses extranjeros. Esa es nuestra realidad. El clamor por copiar nuestro modelo se repetía. Deberíamos importar el sistema de residencia de México o Singapur y aplicarlo con rigor. Debemos detener este sistema migratorio lleno de agujeros que permite a los extranjeros entrar, chupar nuestros recursos y destruir el país con nuestros propios impuestos. Y el último comentario, una andanada de fuego sin cuartel, la política de México es correcta y muy superior. Lo de la jubilación es genial. Yo incluso añadiría una regla más, cada extranjero debería pagar millones al entrar por la aduana. Ponerles precios más altos en los sitios turísticos también es fantástico. Mi país habla de hospitalidad, pero eso es mentira. Ya nos hemos convertido en el parque de diversiones barato del mundo entero. ¿Qué les parece? Después de leer esta avalancha de comentarios, es inevitable sentir una mezcla de asombro e incredulidad. Aquello que para muchos mexicanos es una molestia, una traba, a veces incluso motivo de queja, a los ojos del mundo es una muralla sólida y admirable. Una defensa que ellos desearían tener. Esto nos obliga a mirar a nuestro propio país con una perspectiva completamente nueva. Quizás estas políticas, tan directas y, a veces, tan duras, son realmente necesarias para proteger los intereses de nuestra gente. Y ahora les pregunto a ustedes, amigos, ¿qué opinan de todo esto? ¿Dónde debería estar el equilibrio entre la protección de nuestros ciudadanos y la apertura al mundo? Los invito a dejar su opinión en los comentarios. México no es xenófobo. México, simplemente,